Si entramos en el análisis del participio latino, lo primero que vamos a considerar es su identificación. Ya hemos visto en particular en la Lectio 4 que el participio pasivo deriva del radical de supino por declinación, como un adjetivo de triple nominativo del tipo bonus bona bonum. Pero hay también un participio activo que procede del tema de infectum y se identifica por la marca NT. Responden al enunciado NS entis, por ejemplo, amans amantis, audiens audientis. En realidad se trata de un tema en T que va declinado por la tercera declinación como un adjetivo de simple nominativo. Además, tiene una primera equivalencia de significado con el gerundio del español. Por ejemplo, audiens audientis, la traducción más directa o primera traducción es oyendo al español. Bien, en la Lectio 4 puedes repasar ese contenido. Aquí mismo lo tienes. Estudiábamos cómo el participio es un adjetivo verbal que en tanto verbo puede llevar complementos propios. Recuerda, nunca complemento directo si es pasivo. Como sucedía también y hemos visto con el infinitivo y el gerundio, conformando así participio más sus propios complementos, lo que llamamos una estructura de participio. Como adjetivo, la estructura de participio ajusta el alcance de significado de un nombre con el que se relaciona gramaticalmente mediante el mecanismo de la concordancia, que también hemos estudiado, como cualquier otro adjetivo. Vamos a ilustrar estos conceptos con el estudio de este verso de Marcial. Omnia quare balnea debitat latara. ¿Por qué latara evita todos los baños? Esta es la primera parte del verso y puedes observar en ella cómo el adjetivo omnia va referido al sustantivo neutro balnea, conformando en acusativo de plural el complemento directo de la forma debitat, el verbo evitar. Fíjate ahora en el verso completo que dice omnia femineis quare dilecta catervis balnea debitat latara, donde el sintagma complemento directo que acabamos de citar, omnia balnea, ve su significado acotado mediante la adición de un participio en concordancia, dilecta. Es el participio del verbo diligo, que también está en acusativo de plural, y que en su calidad de verbo recibe a su vez un complemento en ablativo, lo que hemos denominado el complemento circunstancial de pasiva, femineis catervis, conformando junto con el participio una estructura de participio del complemento directo omnia balnea. ¿Por qué el átara evita todos los baños elegidos por montones de mujeres, literalmente por montones de tías? Podríamos traducir en un lenguaje más de la calle, ¿no? Más acorde con el sermo familiaris que utiliza muchas veces Marcial. Todo esto nos lleva a la cuestión de cómo traducir un participio en latín. Y es que en su versión más básica, el participio activo es el equivalente, hemos dicho, al gerundio en español. Por ejemplo, volens nolens, queriendo o no queriendo, queriendo o sin querer, quieras o no quieras. Y el participio pasivo pues sería equivalente a nuestro participio, por ejemplo, coitus interruptus, coito interrumpido. Vamos a verlo sobre este verso de Marcial que relata cómo un esclavo fugitivo, razón por la que había recibido a fuego en su frente una marca que lo identificaba como tal, le salvó la vida a su amo a pesar de que éste lo maltrataba. El nombre del amo era Antiorrestión, que fue proscrito o desterrado por el segundo triunvirato en el año 43 a.C., el que conformaban el futuro emperador Octavio Augusto, Marco Antonio y Lépido. El verso dice proscriptum famulus servavit fronte notatus. Observa como famulus, un esclavo, el nominativo sujeto, es caracterizado mediante la estructura de participio notatus fronte, donde notatus es el participio en concordancia, marcado, y fronte el ablativo complemento circunstancial del participio, marcado en la frente. A su vez, el verbo servavit, salvó, requiere un complemento directo que no puede ser otro que proscriptum, en acusativo, que a su vez es un participio que carece de un nombre referente en el texto, es decir, lo que hemos dicho que es una sustantivación, aunque el contexto nos sugiere que tiene que ser referido a un dominum, a un amo. En ambos casos hemos traducido los participios pasivos del latín por participios del español. Un esclavo marcado en la frente salvo al desterrado, entiéndase su amo. En el segundo ejemplo, antefores stantem dubitas admittere famam, ves que hay un participio activo por su marca en NT, stantem, que va en acusativo singular.
y por tanto es satélite y va haciendo referencia al acusativo famam. Este participio stantem porta un sintagma preposicional complemento circunstancial ante fores, delante de las puertas, y la primera opción de traducción es traducir el participio activo por gerundio. ¿Dudas en acoger a la fama estando ante tus puertas? Sin embargo, hay otras posibilidades más aquilatadas, incluso de traducción. Por ejemplo, puedes recurrir a una subordinada de relativo, con el pronombre que y el verbo conjugado, respetando siempre la voz que te indica el participio, activa o pasiva, y la coherencia temporal. Vamos a verlo con los mismos ejemplos. Famulus, un esclavo. Frontenotatus, que había sido marcado en su frente, servavit, salvó, proscriptum, al desterrado, al que había sido desterrado, entiéndase, el amo. Date cuenta de cómo traducimos los participios pasivos por verbos en voz pasiva y mantenemos la coherencia temporal. Lo mismo en el segundo ejemplo. Dubitas admittere famam, dudas en acoger a la fama, stantem, que está ante fores, ante tus puertas. En este caso, como el participio es activo, fíjate que lo hemos traducido en voz activa e igualmente hemos respetado la coherencia temporal. En ocasiones la traducción por subordinada de relativo es la única opción viable, y si no, fíjate en la siguiente frase que dice scribit carmina quae legunt cacantes. Una frase, por cierto, que hace referencia a que la costumbre de hacer pintadas en los baños públicos, en las letrinas, ya la utilizaban los romanos, ¿no? Dice, escribe canciones, poemas, que leen los que están cagando, con perdón. Ahí ves que cacantes es un participio sin referente en el texto, es un generalizador, es decir, está sustantivado, de ahí que la única forma de traducirlo sea por una subordinada de relativo introducida por el artículo los, en español, los que cagan. Pues el gerundio en español no admite artículo. Por último, en un nivel avanzado de traducción puedes recurrir a una subordinada adverbial, es decir, introducida por un nexo subordinante y su verbo conjugado, respetando una vez más la voz que te indica el participio y la coherencia textual. Ahora bien, ¿qué tipo de subordinada? Pues como sabes, las hay diversas, temporal, causal, la que sea, va a depender de factores contextuales. Es decir, de la interpretación que haga más coherente el significado del enunciado de la frase. Por ejemplo, en el primer ejemplo, notatus fronte adquiere una perfecta coherencia concesiva. Dice, un esclavo, aunque había sido marcado en la frente, salvó al desterrado. Sería interesante que ensayaras este tipo de traducciones, ya que contribuyen en gran medida a darle naturalidad al texto. En nuestro segundo ejemplo, ante fores stantem dubitas admittere famam, dudas en acoger a la fama, podemos traducir el ante fores stantem por una temporal, cuando está ante tus puertas, o incluso por una concesiva, aunque está ante tus puertas. Para terminar, un último apunte que queremos dejarte aquí va referido a los verbos deponentes, y es que este tipo de verbos disponen tanto del participio activo como del pasivo. Por ejemplo, del verbo arbitror, el participio activo arbitrans arbitrantis y el participio pasivo arbitratus arbitrata arbitratum. Existen los dos. Recuerda, sin embargo, que los deponentes carecen de significado pasivo, por lo que ambos participios realmente significan lo mismo. En el caso de arbitror, de arbitras o de arbitratus, pensando. Sin embargo, se diferencian en la referencia temporal, mientras que arbitrans es que piensa, indicando simultaneidad en el momento actual. Arbitratus es que pensó o que ha pensado, es decir, remite al pasado o a un momento anterior.